Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Figueroa. Soy estudiante de Trabajo Social cursando la asignatura Estadística Descriptiva. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un trabajo que nos asignaron sobre la probabilidad. Ok, el trabajo es el siguiente. Hay que responder la primera pregunta y la segunda pregunta, y hay otra pregunta detrás de la hoja. Y lo vamos a responder en base a la tabla que tenemos aquí. Esta tabla que está aquí. Bueno, para resolver la primera pregunta, lo primero que debemos hacer es una tabla para organizar los datos. Para sacar el total de datos. Bueno, después de haber sumado todos esos datos, nos da 357, que es el total de datos de estos que está aquí. Estos datos que están ahí. Ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo que dice acá, que es calcular la probabilidad de la condición más extrema de pobreza, considerando el tiempo que sería ganar la menor cantidad de dinero y tener el número mayor de hijos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es responder la primera pregunta, la que dice acá. Bueno, dice que se debe calcular la probabilidad de la condición más extrema de pobreza considerando al tiempo que sería ganar la menor cantidad de dinero y tener el número mayor de hijos, ganar entre 0 y menos de un salario mínimo y también tener más de 4 hijos. Bueno, teniendo esta información nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar estos datos. Vamos a averiguar cuántas personas cumplen con esta condición. Entonces nos damos cuenta, ya aquí calculamos, sacamos cuentas y nos da un total de, bueno, ya calculando esto, nos damos cuenta que nos da un total de 90, o sea, son 90 personas las que cumplen con esta condición, 90 adultos. Bueno, entonces ya teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Perdón, son 10, me equivoqué. Son 10 personas que cumplen con estas condiciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir esas 10 personas entre el total de datos. Que el total de datos, como ya lo dije antes, son 357 datos en total. Entonces eso lo vamos a dividir y luego lo vamos a pasar a porcentaje. El resultado que nos dé lo vamos a pasar a porcentaje y eso nos da un porcentaje de, no se ve, da 0,280, pero lo pasamos a porcentaje y nos da 2,80. Entonces, por lo tanto, la afirmación A que está acá, que es 2,80%, pertenecen a la condición más extrema de pobreza, asumiendo ambas variables, es la respuesta A. Entonces, la primera pregunta ya sabemos que es la respuesta A. Bueno, ahora para la segunda pregunta nos dice, bueno, primero para responder la segunda pregunta hay que sacar la cuenta de cuántas personas son consideradas no vulnerables o ganar un salario o más y que tengan máximo 4 hijos. Bueno, vamos a calcular esto. Luego de haber calculado eso que nos están pidiendo, nos da un total de 98. O sea, son 98 personas las que cumplen con esta condición. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el procedimiento del primer punto, que es, primero, esos 98 sacamos cuenta de cuántos de ellos no tienen hijos, o sea, son los que tienen 0 hijos. Bueno, lo cual nos da un total de 98, de 21. De esos 98, los que no tienen hijos son 21. Son los que tienen 0 hijos. Después nos da 21. Entonces vamos a hacer, como les dije antes, vamos a hacer lo que hicimos en el primer punto, que es dividir esos 21 por el total de datos. Pero en este caso, el total de esos datos son 98, que es la población a la que se va a hacer solamente ese procedimiento.
Entonces se divide en 21 sobre 98 y el resultado que nos da es 21,43%. Miren aquí. Aquí está el procedimiento. Ok, bueno, la segunda parte de este trabajo es esta. Dice, agrupa los siguientes datos. Estos muestran las edades de 35 personas entre los 25 y 18 años de edad, las cuales pueden ser beneficiarias de un subsidio monetario del gobierno. Y además también nos piden calcular la media, la mediana y la muda para datos agrupados. Bueno, en esta última parte, lo primero que vamos a hacer es organizar los datos de menor a mayor, para que se nos haga un poco más fácil. Bueno, después vamos a calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango se calcula restando el valor mayor con el valor menor. Bueno, luego de calcular el rango, lo que vamos a hacer es buscar el total de datos y usar la fórmula para calcular el número de intervalos. La fórmula para calcular el número de intervalos es 1 más 3,3 logaritmo de n, o sea, logaritmo del total de datos. Bueno, como n vale 33, que es el total de los datos, lo que vamos a hacer entonces es, para calcular los intervalos, lo que vamos a hacer es usar la fórmula 1 más 3,3 por logaritmo de 35, que es el total de datos. Bueno, aquí les voy a ir mostrando. Aquí está el total de datos, que son 35, y aquí ya hemos sacado todos los intervalos. Bueno, por último, vamos a calcular la amplitud. La amplitud, ¿cómo se calcula? Se divide el rango que nos dio 40, no sé si lo logran ver por ahí. El rango nos dio 40 y lo vamos a dividir entre 6, que es el número de intervalos. Esa es la amplitud. El resultado que eso nos dé, esa va a ser la amplitud. Bueno, ya. Entonces, ya después de haber resuelto esa tablita, ya nos va a ayudar a resolver las siguientes, que son sacar la media, la mediana y la muda. Bueno, la moda es el valor que más se repite. El valor que más se repite aquí en este caso, en estos datos. La media vendría siendo el promedio o la tendencia central de esos datos. Ok, entonces así finalizamos con este video. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.